¿no? Si generalmente, acá se juega apertura y clausura, entonces en la apertura muchos equipos empiezan jugando individual, porque pasás de jugar de 5 a 7, entonces como forma metodológica empezás, quizás nosotros utilizamos a veces la famosa media luna o la herradura, ¿no? En ese paso de mini a infantiles, donde quizás el que plantea primero eso es el ataque en vez de la defensa. Entonces, que el ataque se pare de forma de herradura, teniendo quizás dos extremos, dos armadores y dos laterales. ¿Para qué? Para ganar la parte central, a ver si se ve una cosa así, ¿sí? Pararse de Sí, esta sí. forma. A partir de ahí, el espacio a ganar es el espacio central. Entonces se empiezan a generar diferentes juegos. Después de ahí sí sacamos a uno y decimos, bueno, este ahora va a ser el pivot, que ya va a estar a priori jugando en esta zona central. Tanto en infantiles como menores, te hago esta intro para pasar después de menores a cadetes, ¿no? Por lo menos a mí me gusta trabajar algunos elementos tácticos, pensando en lo que va a ser después liga, pero elementos muy simples, ¿no? En liga trabajamos con un sistema inteligente, si llegamos también lo cuento, más algunas situaciones ya como jugadas preestablecidas. Y más o menos estamos entre 15 y 20 jugadas, más un sistema. En esta etapa de infantiles y menores, lo que tratamos de hacer es empezar, y le llamamos jugadas, ¿sí? Un poco para darle ansia, pero con pocos elementos. ¿Sí? Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en infantiles y menores con defensas abiertas con un solo elemento táctico. Por ejemplo, la transformación de un armador, un desdoble. Simple. El armador se mete dentro de la defensa como un segundo pivot y ya está generando un espacio libre. Entonces, tus compañeros tienen que aprender a entender ese espacio libre y hacerlo eficaz. Entonces, la parte más importante de todo eso no es el trabajo táctico, es el trabajo técnico. Por eso hablaba que para mí primero es la técnica y después la táctica. ¿Sí? Si bien uno trata de armar a los jugadores y armar a los chicos y que tengan cierto sentido, si el chico no sabe resolver ese espacio con un buen lanzamiento, con una buena finta, no tiene sentido hacer un desdoble. Otro elemento que me gusta trabajar es una circulación, o sea, una transformación del extremo, que es lo mismo, solamente que en vez de que se meta como un segundo pivot un armador, se mete como un segundo pivot un extremo, y ahora va a dejar libre otro espacio. Bueno, aprendamos a usar ese espacio. Pero antes de eso, el primer trabajo táctico, por llamarlo de esa forma, ¿no? O estratégico, es el pasa y va, que ya empezaba a trabajarlo en mini, que es muy simple, apoyarme en un compañero y tratar de buscar un espacio libre, desmarcarme para poder recibir nuevamente. Ya ahí tenemos tres elementos tácticos. O sea, a eso le podríamos llamar jugadas. Aparte de esas tres situaciones, yo le agregaría, por ejemplo, enseñar que un pívot o que cualquier otro compañero aprenda un bloqueo, lo que después más adelante puede pasar a ser un bloqueo dinámico, un bloqueo simple, ¿no? Y después del pase y va, en realidad lo que primero enseñamos es una situación que va a ser la base del sistema a futuro, que es el atacar un espacio libre. Cuando uno ataca un espacio libre va a generar dos cosas. O el espacio libre para poder penetrar y seguir al gol, o juntar a dos. Si yo junto, ¿sí? Porque me meto en un espacio y los dos defensores se juntan, estoy generando otros espacios. Y estoy generando dos tipos de respuestas ante todo. Que mi compañero me responda de forma paralela o que mi compañero me responda por detrás en un cruce. Entonces tenemos pase y va, juntar y soltar, cruzar, las dos transformaciones, la circulación y el desdoble, más los bloqueos. Esos 6 elementos son los que, por ejemplo, tratamos de trabajar a temprana edad. Y eso va a ser la base del sistema que vamos a, de forma creciente, ir trabajando en menores, cadetes, juveniles, y hasta llegar a liga. Y en liga ya le llamamos así, un sistema inteligente, donde es acción y respuesta, ¿sí? Donde yo no pretendo que un jugador le diga al otro, Pablo, vení por atrás, porque también le estoy dando información al defensor, sino que mi compañero pueda leerme, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Interpretar cómo se mueve la defensa
y resolver de forma inteligente. O sea que hay mucho trabajo a posteriori de toma de decisión, que me parece que es lo fundamental para que un jugador sea buen jugador o un jugador común. Pero bueno, volvemos otra vez a la etapa de formación. Entonces, en infantiles y menores empezamos a trabajar desde el ataque eso. En defensa, lo que más trabajamos es la 3-3. Vos antes nombrás la 4-2, y yo ahí tengo un punto en la 4-2 que para mí poca gente sabe trabajar la 4-2. Y la 4-2 termina pasando de una defensa abierta a una defensa mixta. Y ahí tenemos un problema, ¿no? El problema de liberamos las defensas o jugamos con defensas abiertas. ¿Quién sabe realmente defender 4-2? La 4-2 no es tener dos tipos adelante presionando a los dos mejores armadores. La 4-2 es presionar a los armadores cuando la pelota llega al extremo. Entonces la pelota llega a un extremo, ¿sí? A ver, lo voy a demostrar con esto. La 4-2, ¿sí? Si yo trabajo 4-2, voy a tener sobre dos armadores la presión cuando la pelota está en un extremo. Entonces lo que tengo que hacer es hacer que el extremo que tenga la pelota tome la decisión con muy poco espacio y pocos recursos y generar un pase largo al otro lado. Eso generalmente no pasa, ¿sí? Porque la 4-2 nos quedamos presionando siempre a esos dos armadores. Pero esos dos avanzados tienen que moverse de un lado para el otro. Entonces la bola va para un extremo, va para el otro extremo, y los dos los dos avanzados se mueven continuamente. Izquierdo central, central derecho. Y eso generalmente no pasa. Entonces, la práctica hace que, por lo menos en Fedeval, lo que más se trabaje en defensa abierta sea la 3-3 o una 3-2-1, retrasando un poco a los dos. No sé si quedó claro eso. Sí, por ahí Matías Paganini tenía que hacerte una pregunta al respecto. Mati, ¿podés hacerla, por favor? Oso. Hola, hola. Ahí está. ¿Qué hace, Paulín? Hola, querido, ¿cómo va? ¿Qué hace, Ronita? Todo bien, Oso. Te quería preguntar, más allá de obviamente que primero está la técnica antes de la táctica, si la defensa profunda hace el beneficio, técnicamente los jugadores tengan que desarrollarse más, tanto defensivamente como en ataque, para poder solventar y transformarse hacia el gol con movimientos previos a recibir el balón. Totalmente. Acá hay una discusión que incluso en un momento se hacía a nivel selección y a nivel confederación, si tenía sentido que en etapas formativas se obliguen o se baje cierta línea a las federaciones regionales de trabajar con defensas abiertas. ¿Por qué? Porque pasaba justamente cuando Daddy y el Negro viajaban con la selección, la diferencia que había en nuestros lanzamientos con respecto a los lanzamientos de los equipos europeos. Entonces uno ve un partido, por ejemplo, de mini, justo no lo tengo a mano, pero hay unas fotos hermosas de unos enanos, había 4 enanos paraditos así chiquititos, como marcando una 4-0 en un partido de mini. No sé, me parece que cada uno tiene que lograr su propio handball y su propio estilo, ¿no? Si lo comparamos con el fútbol, una de las cosas que en Europa les gusta de los sudamericanos, argentinos, uruguayos, brasileños o de toda Sudamérica, es justamente nuestro atrevimiento y nuestra gambeta. Y si eso después vos lo ves en un tipo como Diego Simonet, que le pinta la cara en 1 contra 1 a los 3 defensivos de cualquier equipo que miden 3 metros, y el tipo pasa y lanza por arriba y que pinta la cara como tiene ganas, eso te está hablando que nosotros no tenemos una talla, ¿sí? De 2 o 3 metros como tienen, no sé, los croatas, los serbios o todos los eslavos. Entonces también tenemos que buscar, de acuerdo a nuestras características como pueblo, qué puede ser lo que nos favorezca pensando en un handball nacional. Sí. Pero bueno, la discusión está. A mí particularmente me gusta. Primero, si una defensa abierta te genera espacio, vos lo que tenés que lograr es que tus jugadores en defensa se tengan que desplazar y se tengan que mover muchísimo para cubrir esos espacios. Eso nos generará que de forma metodológica, cuando pasemos a defensas cerradas, los desplazamientos sean mucho más
Más eficaces. simples. ¿Entendés? Que si yo a un nene, por ejemplo, como éramos nosotros, que quizás a los 12, 14 años ya teníamos 1,90 m de altura, te genera como que te achanches y que no te desplaces tanto. Y por Seguro. otro lado, si vos generás una defensa muy activa, porque aparte las defensas también las podemos dividir en defensas especulativas, ¿sí? O expectantes, o de espera, o en una defensa que vaya a buscar, Agresiva. ¿no? Una defensa mucho más agresiva deportivamente hablando, jambolísticamente hablando, ¿no? Entonces, eso también va a depender de lo que el entrenador plantee. Si podemos plantear una 3-3, no te digo mitad de cancha, pero una 3-3 que vaya a buscar, donde todos vayan, presionen, trabajen las anticipaciones, trabajen las disuasiones. Estamos hablando de chicos entre 12 y 16 años, o sea que eso lo pueden llegar a lograr. Si eso sucede en defensa, automáticamente, por añadidura, estás generando, mejor dicho, que el jugador que ataque, sea extremo o sea armador, tenga una capacidad de percepción de la anticipación, de la disuasión, y eso va a hacer que ese chico también tenga una mayor movilidad y que tenga que aprender a jugar sin pelota, ¿sí? No siempre picando la pelotita, para poder Entre recibir líneas. Sí, sí. y desmarcarse y ganar a la carrera, generar lo que hablábamos antes, una calidad de finta muy importante. Y después, bueno, obviamente los lanzamientos, saber que el chico puede lanzar un poco más atrás, un poco más adelante. Particularmente yo sigo pensando que está muy bien que en infantiles y menores se jueguen con defensas abiertas, y que eso sí genera que tengamos esta característica nuestra, propiamente argentina, que somos muy buenos finteadores. Por lo menos es mi opinión, ¿no? No sé si es eso, Oso, lo que preguntabas. No, no, sí, sí. Que el desarrollo del atacante va a estar de acuerdo al desarrollo defensivo y nos va a dar movilidad en los dos ámbitos, como decías vos. Va a ser mucho más Mirá, fácil desplazarse posteriormente, de tener desplazamientos amplios, a que la defensa cambie y al sí, mismo tiempo cambie el ataque. sí. Después, la pregunta que había hecho Pablo antes era el paso de menores a cadetes. Una de las cosas también que va a depender eso, va a ser de las características de tus jugadores, Pablito. Porque si yo tengo jugadores con talla muy baja, quizás no me convenga pasar a una 5-1. Quizás me convenga seguir defendiendo a 3-3. Esto le pasaba claramente a Mitre. Mitre no tenía jugadores, era un equipo de Liga de Honor. Y Mitre, en casi todas sus inferiores, tenía una línea de trabajo con defensas abiertas, de 3-3, 3-2-1. Pero claro, eran jugadores netamente de talla baja y finteadores. Entonces, el trabajo era tener defensas súper agresivas, de asfixiarte, o sea, de asfixiar el juego ofensivo del equipo rival, y mucha salida de contra. Entonces, me parece que una vez que uno ya pasa a cadetes y se liberan los sistemas y uno puede trabajar el sistema que uno quiera, más allá del gusto particular que uno pueda llegar a tener, que termina siendo un capricho a veces, no, a mí me gusta defender 6-0. Sí, pero no tenés equipo para defender 6-0. La primer variante que uno tiene que darse cuenta que tiene es qué características de jugadores tengo. A partir de ahí, armo la defensa. Si hoy, por ejemplo, se está jugando mucho en todos los deportes, ¿sí? Comparemos un partido de básquet de los 80 con ahora, comparemos un partido de Vilas y Clerc con Federer y Nadal, comparemos, no sé, el otro día estaban pasando al Diego, que me encanta, ¿sí? Pero un partido del Mundial 86 con un partido de lo que se juega ahora no tiene nada que ver la velocidad del juego. Entonces, hoy se juega toda la transición, entonces me parece que sí es fundamental que ya a partir de que empezamos a defender con ciertos sistemas y cierto orden táctico o zonal, empezar a trabajar primero la defensa, hacer que tengamos defensores muy buenos. Después de ahí, la salida de contra, que es muy difícil, porque es pensar en velocidad, no es correr por correr. ¿Sí? Trabajar la primera oleada, la segunda oleada, la tercera oleada, saber qué puedo hacer y qué puedo lograr en cada una de esas fases. Y recién llegar después al juego posicional. A todos nos gusta jugar el juego posicional, hacer lindas jugadas. Pero ¿qué es lo más efectivo? Si tu equipo no defiende, no le ganás a nadie. ¿eh? Ahora, yo defendiendo te puedo ganar 1-0. Totalmente. Ahora, en este laburito que estás haciendo, Miguelito, fíjate que tenés el micrófono encendido, por favor.
en este laburito que estás haciendo ahora con Pablo Catone, y en un lineamiento para que después te lleguen los jugadores a Juniors y Liga, ¿cómo es el lineamiento de los cadetes y juveniles de River Bueno, en cuanto a este tiene tema que de ver un poco trabajo? con eso. Sí, tiene que ver un poco con esto que citaba como introducción de mini, infantiles y menores, ¿no? Ya en cadetes queremos que empiecen a jugar con este futuro sistema inteligente que pretendemos que juegue la liga. Eh, la base del sistema va a ser justamente eso. Va a ser tener esa base defensiva de infantiles y menores muy buena, con muy buenos desplazamientos, y primero ver las características de los jugadores que tenemos. Por ahora, por suerte, tenemos gente con talla importante para la edad, entonces nos gusta trabajar más que nada una 5-1 en defensa. Esto después se va a ir transformando porque hoy particularmente creo que ya no hay una defensa pura, ¿sí? En Liga, por ejemplo, comparo todo el tiempo con Liga para que entendamos a lo que queremos llegar, ¿no? Lo que trabajamos en tal edad y lo que queremos llegar más adelante. En Liga, por ejemplo, no es nada que haya inventado yo, ¿no? Sino que uno saca información de diferentes espacios y lugares. A mí me gustaba mucho la 5-1 de Francia, que fue la que después Daddy, obviamente, teniendo a Daddy como head coach y teniendo como bajada de línea, tenemos una conexión muy importante, fue lo primero que hablábamos. La 5-1, a la que llamamos la 5-1 francesa, que en realidad es una 5-1 mentirosa, porque es una 5-1 que pasa de 5-1 a 6-0. Daddy lo hacía, y yo también, justamente aprovechando a Pablo Portela, que era el avanzado. Entonces, ante una transformación, esa 5-1, que a priori te corta todo el circuito o el sistema de ataque que vos estás preparando, una vez que hay una transformación, ese avanzado pasa a ser 3 defensivos. Automáticamente baja. Y después Baja. son los 3 defensivos, o en algunos casos específicos los 2, los que vuelven a salir. Entonces, ¿qué? 5-1, 6-0, 3-2-1. No es una defensa pura. ¿Sí? Lo primero que le hicieron fueron los franceses y Argentina después, utilizando justamente las características, ¿sí? Antiguamente una 5-1, ¿a quién ponías de avanzado? A uno chiquitito, a un extremo. Hoy, Croacia lo hacía también, con su pivot, ¿sí? Que medía 2 metros. Entonces, hoy esa defensa francesa, ese 5-1 mentiroso, se hace con un avanzado grande, donde pueda cortar las líneas de pases y pueda cortar el circuito entre los armadores. Por ejemplo, yo ahora lo estaba probando con Gonzalo Antonazzi, que se vino de Dorrego para River, y la verdad que en el torneo de verano que jugamos en Ballester, que salimos segundos, nos dio muchísimos resultados, porque es un tipo que mide 2 metros, tiene brazos enormes, entonces, laburando muy bien la disuasión, genera que el ataque tenga que empezar desde muy atrás. Pero una vez que se genera una transformación o una salida de apoyo del pívot, ese avanzado que está presionando tiene que Baja. bajar tiene que bajar nuevamente. Y después lo que se genera es este juego tipo pistón, donde todo el mundo sale y baja, sale y baja, sale y baja, pero a priori pasamos una 5-1 y después pasamos una 6-0. Bueno, los cadetes para llegar a eso tenemos que aprender a defender un poco 5-1 y un poco 6-0. ¿Sí? Todavía no vamos a hacer ese trabajo del avanzado, pero sí, o sea, quizás en cadete todavía siga siendo una defensa pura, por llamarlo de esa forma. Entonces, bueno, entender que siempre tenemos que tener, a mí me gusta tener siempre un plan B, no una sola cosa. 2. Sí, para esto y para esto otro. ¿No? Entonces, bueno, o defendemos 5-1 o defendemos 6-0. Nos toca jugar contra un equipo que son todos chiquititos, rapiditos y finteadores, bueno, bajamos. Tampoco una 6-0 planchada en 6 metros, ¿no? Si tenemos un equipo enfrente donde tenemos jugadores más altos, lanzadores, bueno, hacemos una 5-1 y tratamos de generar cierta dinámica. Para Para contrarrestar este, eso, tanto... sí. No, decime, Pablo. No, no, sí. No, digo, Para para este contrarrestar sistema eso, inteligente que está. sí. Es el delay, El hermano. delay nos No, mata. perdón. Sí, decime Estamos vos, en la decime vos. tele, no, dale. No, dale, seguí, seguí. Sigo. Sí. Pone ahí que quiere Este, preguntar José Escobar, quiere preguntarte algo. que diga. José, habilitate el micrófono nada más, no hay ningún problema.
o decirlo vos, preguntalo vos si no. No, es que no me dejó la pregunta en el chat. Levantó la mano nada más. Bueno, Ah, continuamos. Seguramente me la dejarán en el chat en un ratito y te la pregunto. dale. Sigo, entonces sigo. Seguí. Bueno, para contrarrestar eso, la base del juego de ataque va a ser la ampliación. A partir de la ampliación de un espacio, empezamos a generar esto que hablábamos al principio en infantiles y menores. Juntar y soltar, cruzar, una posible transformación de un armador o de un extremo, salidas en apoyo de los pivotes. Pero la base del sistema va a ser siempre la ampliación. A partir de la ampliación es tratar de buscar, a ver, si logramos, hay 6 defensores, si logramos llevar de la mitad de la defensa 4 defensores para un lado y dejar 2 del otro lado, ¿de qué lado nos conviene atacar? Del lado donde hay menos defensores. Entonces la base de ese sistema inteligente va a ser esa, que es muy simple. Entonces, poniendo el pivote de este lado y el central llevándose al avanzado para este lado, ya estoy dejando 2 defensores de este lado. Listo, empezamos a atacar por ahí. Tengo la mitad de la defensa con muy pocos defensores. Hay más espacio para el lanzamiento, hay más espacio para la finta. A partir de ahí, la defensa es dinámica, se va a empezar a mover. Bueno, ¿por qué le decimos inteligente? Porque empezamos con una ampliación, pero después los chicos tienen que empezar a leer por dónde se generan los espacios. Entonces, si el lateral izquierdo, por ejemplo, ampliamos todos para la derecha y le dejamos extremo izquierdo, lateral izquierdo, contra el 1 y contra el 2. ¿Sí? Va a ser el lateral el que va a empezar a iniciar. Pero si gana es gol. Y si no gana, va a juntar al 3, libera el pivot. El central que había ampliado puede responder por detrás. Ya se genera un cruce. Pero no es una jugada preestablecida. No es que este hace esto, vos tenés que hacer esto y el otro hacer otro. No, es un sistema inteligente. Porque el central se tiene que dar Bueno, cuenta de lo que está pasando. mi pregunta apuntaba justamente a lo que estás hablando. Ah, Más perfecto. allá de entrenar todas estas cuestiones y variantes, en un sistema inteligente y en esta lectura de juego que tiene que tener el jugador, además de la concentración, ¿se necesitan jugadores obedientes tácticamente? Pregunta complicada para estos tiempos, ¿no? Donde los chicos Con lo tienen que, muchos. generalmente con lo que lidiamos los técnicos. Sí, creo que un gran problema hoy es la concentración, ¿sí? Se dispersan muy fácilmente. Yo creo 2 cosas. Creo que no es el colegio donde vos tenés grupos poco homogéneos, ¿sí? Donde hay chicos que les interesa, hay chicos que no les interesa. Creo que la base es el interés. Si el chico está convencido de que quiere aprender a jugar al handball, va a estar concentrado automáticamente. Si ese chico le cuesta, tiene muchas ganas, pero le cuesta la concentración, bueno, ahí cada uno creo que tendría que tener su método para concentrarse, ¿no? No hablo de castigo, pero sí hablo de algunas cositas que la vez pasada mi mujer es profesora de Tai Chi, estudia mucha filosofía, y bueno, leyendo un poco de filosofía oriental, mirá dónde me voy, ¿no? Hablaba de que el dolor es vehículo de conciencia. Y yo me quedé con eso. No significa que yo le pegue a los chicos para que les duela y no voy por eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, algo nos tiene que sentir, algo nos tiene que doler, algo nos tiene que molestar para que reaccionemos. Entonces, si un chico, por ejemplo, no se concentra, no sé, decirle, bueno, vení, a ver, no sé, Iván, vení un poquito, vení, sentate acá, fíjate cómo lo hacen los demás. No, pero, y no, evidentemente, si vos estás paviando y no lo querés hacer, no tiene sentido que lo hagas. No te voy a obligar a que lo hagas, no te voy a pegar, no te voy a castigar. No tenés ganas, vení, quédate. Eso sería el punto más negativo, quizás, ¿no? Entonces, ir a lo emocional. ¿Para qué venís? ¿Para qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Porque acá necesitamos realmente estar concentrados. Yo creo que eso no pasa demasiado. Si el chico viene a entrenar es porque tiene ganas realmente de aprender. El otro problema con la concentración
Esto digo, empiezo de lo negativo, ¿no? Lo más feo que nos puede llegar a tocar o que alguna vez hemos vivido algo así. Después el otro punto de concentración que pueda pasar es que realmente al chico le cueste. Bueno, si le cuesta, deberé generar ejercicios donde aprenda la toma de decisión. Nosotros trabajamos mucho sobre eso, ¿sí? Sobre la toma de decisión. La toma de decisión la trabajamos en superioridad numérica. 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3. ¿Sí? Para generar, primero, una dificultad defensiva, donde generemos que los desplazamientos tengan que ser mucho mayores, y donde generemos siempre una posibilidad, una puerta abierta al ataque, que es el que tiene que tomar la decisión, para llegar al objetivo. Sería como el juego de las sillas y la música al revés. Viste que vos corres alrededor de la silla, cuando la música se termina, todo el mundo tiene que, y el que se queda sin silla pierde. Esto es justamente al revés. Si somos 4 contra 3, hay uno que va a estar siempre solo. Bueno, hay que fijarse. Entonces uno puede empezar a agregar diferentes tipos de variables, de tiempo, de cantidad de pases, y hacerlo cada vez increciendo más difícil. Y después, por otro lado, me parece que también está la astucia del entrenador o del profesor, a ver a quién pongo en cada posición para que pueda resolver. Empezamos recién con el sistema que va a ser después inteligente. Estamos empezando a pensar. Bueno, ¿no? En un ejercicio yo trato de hacerlos pasar a todos. O sea, todos jugamos de extremos y laterales, todos jugamos de pivotes y centrales, pero después cuando vamos a la práctica, al juego, al partido en sí, bueno, los armadores por algo son armadores, pues son los que tienen que armar el juego. ¿A quién voy a elegir? Bueno, al que tome mejores decisiones para armar el juego. ¿Sí? Son diferentes estrategias metodológicas que como entrenadores o como profesores tenemos que ver a ver qué es lo que nos conviene, primero para hacer jugar a todos y que todos tengan un espacio de juego. Eso me parece fundamental, no dejar a nadie afuera. ¿No? Lo que hablaba antes son 2 segundos, vení, sentate, mirá un poquito, fíjate, a ver, que le dé un poquito de cosa, ¿no? De bronca quedar afuera, pero inmediatamente volver a insertarlo en el ejercicio. Por otro lado, no pasar ejercicios más difíciles si es el ejercicio anterior, los jugadores no pueden resolverlo. Entonces, no, yo quiero hacer este ejercicio, pero pará, ¿y tus jugadores resuelven el anterior? Entonces, plantearse objetivos técnico-tácticos de decir, bueno, a ver, vamos a lograr esto. Cuando logremos esto, pasamos a esto otro. Cuando logremos esto otro, pasamos a esto otro. Entonces, el sistema, lo que te decía, volviendo a eso, primero es la ampliación. Todos tenemos que entender lo que es, para ampliar, lo que es una fijación, por ejemplo. Todos los jugadores saben lo que es fijar. Yo les digo, fijar es como fijar un clavo a la pared. Bueno, yo tengo que fijar un defensor en este espacio. Si yo llevo a este defensor a este espacio, lo estoy fijando. Pero si no lo llevo, el espacio es mío. Entonces volvemos a esta dualidad, ¿sí? De esto o esto. Siempre 2 opciones. Si voy para acá y el defensor me sigue, amplié y se la paso a mi compañero. Pero si voy para este lado y el jugador no me sigue, el espacio es mío. ¿No? Bueno, eso es un poco la base del primer pensamiento que un jugador tiene que empezar a entender. Hago esto y si no puedo, hago lo otro. Hago esto y si no puedo, lo otro. La búsqueda siempre del espacio, siempre es el gol. A partir de ahí, le voy sumando opciones. Entonces, primero trabajamos un 2 contra 1. Extremo lateral contra un defensor. 2 armadores con un defensor. Después le sumo un defensor más y un pivot. Entonces jugamos 2 armadores con un pivot con 2 defensores. Y es juntar y soltar, juntar y soltar, juntar y soltar. Libero el pivot, juego con el pivot. Junto a los 2, libero un compañero. El espacio es mío, entonces me meto yo. Entonces, primero, ya en infantiles y menores empezamos todo este juego de 1 contra 1. Habíamos hablado de los lanzamientos, de las fintas. Bueno, ahora hay que desarrollar mucho el 2 contra 2. El 2 contra 1, el 3 contra 2. Buscar siempre la superioridad. Ir sumando progresivamente un defensor, un atacante, un defensor, un atacante. Trabajarlo en la zona central, trabajarlo en un extremo, trabajarlo en el otro extremo. Que todos pasen por todas las posiciones. Y casi te diría que así, por añadidura se va dando que los chicos van tomando conciencia de esto. Y por otro lado, me gusta también que lo vean reflejado
en el ideal que uno está tratando de inculcarles, que es la liga. Entonces tratamos de generar que los chicos, después de jugar su partido, o se queden, o vayan a sus casas y vuelvan, pero que todos vean los partidos de liga, que vean partidos de Champions League. Hay unas páginas muy lindas, por ejemplo, para recomendar, como la EHF-TV, que es la Europe Handball Federation, donde hay partidos de Champions League. Entonces decirles, no solamente que vean el partido, sino que, che, ¿vieron lo que hicimos el otro día de entrenamiento? A ver si lo ven en el partido que jugó el Barcelona contra el Kiel. A ver si lo ven. ¿Qué vieron del partido de Liga? ¿Vieron que el gallego cuando ataca, junta y Mati Lima le pasó por atrás? Eso no es un cruce. Entonces, ya los chicos en mini, en infantiles, empiezan a ver que la base que ellos están trabajando, esto que hablamos de un elemento táctico o de lanzamientos y las fintas, lo empiezan a ver reflejado en ese ideal que es donde queremos llegar, que es la Liga de Honor, o Europa, ¿no? Bien, Ronia. Por ahí había una pregunta de Matías Paganini, pero creo que con todo lo que explicaste quedó resuelto, que era cómo trabajaba la lectura del juego y la toma de decisiones. Y por ahí Héctor Fernández pregunta si no trabajás al revés, la inferioridad numérica del atacante contra la defensa. No. ¿Para qué? No. Preguntarle a Héctor. Perdón, Héctor. No. ¿Sabés dónde yo he trabajado, o a veces trabajamos, inferioridad numérica en el ataque, pero más cuando trabajo técnicas, no tácticas? Por ejemplo, trabajo de un lateral. Tipo de lanzamiento o determinado tipo de finta. Claro. Por ejemplo, que tenga que superar en un 1 contra 1 a un defensor que sale a 9 metros, pero después tengo otro atrás que tengo que saltar y lanzar. Entonces genera una finta más un lanzamiento. O dos fintas seguidas. O, por ejemplo, ante una marca personal, ya por ejemplo en cadetes en adelante, ¿no? Bueno, cómo aprender a desmarcarse. Entonces tener un tipo encima, generar un desmarque con un amague, salir corriendo, recibir con uno que te está persiguiendo, tener que hacer finta uno más otro, entonces puedo llegar a jugar 1 versus 3. Pero el objetivo es técnico, no táctico. El trabajo táctico es siempre superioridad de ataque, inferioridad de la defensa. Por lo menos lo trabajo yo así, ¿no? Patricia pregunta ante una eventual exclusión si trabajás ya en cadete con la salida del arquero, con el cambio del arquero. Es una buena pregunta y creo que tiene que ver con las características, sí, de concentración grupal. Me parece que se puede hacer como no se puede hacer. Me parece que está bueno también aprender en algún momento a jugar con uno menos. Hay, sí, algunos sistemas o jugadas muy lindas para jugar con uno menos. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos no en cadetes, pero sí más adelante, en juveniles y junior y liga, un cruce de extremos, sin pelota. Lo trabajan mucho los alemanes eso, en Bundesliga. El extremo izquierdo circula, no hay pivot, ¿sí? Entonces el extremo izquierdo circula, el extremo derecho circula, ya eso genera un cambio en la defensa porque ves gente que corre, y sobre esa circulación generamos un doble cruce de los armadores. ¿Se entendió? Un poco, o sea, circulaciones de ambos extremos, más un doble cruce de armadores. O sea, central saca lateral, lateral saca el otro lateral. Las veces que lo hemos hecho, hemos generado que la defensa se abra así y termine uno lanzando por el medio siendo uno menos. O que la defensa, el uno, se pierda y genere que un extremo quede libre. Es una jugadita muy simple y está muy buena. Otra forma de jugar con 5 es, a partir de una ampliación, meter una circulación y trabajar por el lado. Antes, cuando somos 6 contra 6, trabajamos sobre el lado ampliado, y ahora vamos a trabajar sobre el lado donde tengo igualdad numérica, porque yo estoy en inferioridad numérica. Entonces, si yo meto un extremo entre 1 y 2 del lado contrario, puedo jugar un 3 contra 3, extremo lateral pivot contra 1, 2 y 3 de ese lado, obviamente jugando en velocidad. Y dejo expuesta la defensa, que el 1 del lado opuesto se quede sin marca. Entonces me parece que también está bueno en cadetes, que todavía sigue siendo como la última etapa formativa,
que aprendan a jugar con uno menos. Pero me parece que también va a depender de la capacidad de concentración que el equipo pueda tener. Si vos lográs que tu equipo, que tu arquero entre y salga en velocidad y que el defensor, que el atacante a que vos designes como que tenga que venir al cambio, no se cuelgue y no se quede mirando cómo su compañero está lanzando, sino que cuando su compañero ya salta a lanzar, él empieza a correr para venir al cambio, también lo puedes hacer. Así que parece que la variable es esta. Yo para que después el resto pueda preguntar sobre el tema de la formación. Bueno, ¿cuántas veces pasa que uno tiene una sistemática o una jugada y con 6 no salen y cuando el próximo ataque va con un jugador menos sale? Bueno, pero quizás tenga que ver con esto de la mayor concentración. Cuando vos sabés que sos uno menos, tenés miedo de parar la pelota, entonces estás más concentrado. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de la filosofía Zen, ¿no? Quizás esa falta, ese dolor que me hace tener un tipo menos, me genere mayor concentración. Y que cuando somos en igualdad numérica, me relaje un poco. Eso es muy normal. Bien, yo creo que la mayoría después te va a querer preguntar de los lineamientos formativos, así que yo hago un rápido paso para llegar a Liga de Honor. Preguntarte, ¿cómo está compuesto, además de Pablito Catón, el cuerpo técnico? ¿Cuántos estímulos trabaja la Liga de Honor de River? ¿Y qué pensás hacer cuando en agosto o en septiembre se vuelva a entrenar? ¿Se retoma una mini pretemporada? Para después volver a lo formativo. Dale. Sí. Así, a priori somos 4. Lo tengo al Negro Cazón como preparador físico, que es el preparador físico de la selección también. Lo tengo a Pablo Catone como asistente y está trabajando también como entrenador de arqueros. Y también tenemos un kinesiólogo, más el cuerpo médico del club. O sea que seríamos esas 4 partes en principio, ¿no? Pero, River sigue entrenando en el playón, pero no pueden jugar en el playón. Claro, ahora tanto Liga como Primera, y creo que van a agregar Segunda también, no se puede jugar en canchas abiertas. Entonces nosotros entrenamos 4 veces a la semana, 2 veces afuera en el playón, 2 veces adentro en un gimnasio que no podemos jugar locales porque no tiene el famoso gimnasio principal de River, donde antes sí se podía jugar, pero bueno, una vez que nos alineamos con la IHF y se bajaron justamente lineamientos de 40x20 y demás, nosotros hacemos de locales en Vilo. No es ningún problema, amamos nuestro gimnasio, amamos nuestro playón, entrenamos tanto en verano como en invierno ahí. Si me hacen un gimnasio, perfecto, y si no, no importa. No hay ningún impedimento para mejorar, ni para pelear campeonatos, ni para mejorar técnicamente. Es lo que tenemos y con lo que tenemos que aprender a desarrollarnos. ¿Y cómo trabajás en la semana? Los 4 estímulos. Buenas. ¿Qué días? Perdón. ¿De qué manera lo trabajás? Perdón, Pablito, antes que respondan a los dos, Pablo les pido disculpas. Queda menos de un minuto. Sí. ¿Querés que cerremos la sala y abrimos una más? No sé cómo está Sonia, no sé qué. Sí, Ronea. Yo no tengo problema. Bueno, cerramos y volvemos a entrar, gente. Si no están aburridos, vamos. Para nada.